vamos a darle la bienvenida a Laura Gómez Espíndola. Laura es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá. Es profesora titular de la Universidad del Valle y tiene como áreas de investigación la ética, la filosofía política, la filosofía antigua, la filosofía de la acción. Laura además está preparando un libro que estamos esperando ya con mucha alegría, donde precisamente tendrá consignada algunas de estas investigaciones. Ya nos contarás cuándo sale ese libro. Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Bueno, Paula, muchísimas gracias a ti. De verdad es para mí una alegría reencontrármelos a todos, volver a verlos después de muchísimo tiempo de estar distante de ustedes con esta pandemia y pues con la distancia que implica vivir en Cali. Entonces, bueno, me alegra muchísimo, de verdad, compartir con ustedes este espacio. Bueno, voy a trabajar aquí un tema que he trabajado pues desde hace mucho, pero digamos lo particular es que lo voy a trabajar desde Aristóteles. Hay una pregunta que guía la investigación que estoy realizando hace muchos años y que guió efectivamente la redacción del libro del que tú hablas, Paula, y la pregunta es ¿cuándo surgió el principio de posibilidades alternativas? Entonces, para explicar esto, voy a permitirme primero como hacer unas definiciones básicas de los conceptos que voy a estar utilizando en la exposición. La primera pregunta pues es ¿qué es responsabilidad moral? Eh, Porque sobre el principio de posibilidades alternativas es un principio, eh, digamos, determinante en una teoría de la responsabilidad moral. Entonces, primero quiero empezar definiendo este concepto muy básico de la responsabilidad moral con base en Peter Strawson, en un texto que él tiene que se llama Libertad y Resentimiento. Peter Strawson nos dice que ser una persona moralmente responsable es ser un agente que está sujeto a las demandas morales de la sociedad y en tanto que está sujeto a esas demandas morales, su comportamiento se puede evaluar con relación a si se ajusta o no se ajusta a esas demandas morales y con base en estas evaluaciones que se hace de su comportamiento, los demás miembros de la sociedad dirigen hacia él unos ciertos sentimientos, unas ciertas actitudes que llamamos sentimientos y actitudes de reacción moral, sentimientos como la indignación, como la admiración, como el amor incluso, como actitudes como el castigo, como el premio, ¿no? Entonces, un agente es moralmente responsable, decimos, cuando está sujeto a esas demandas, sus acciones se evalúan con miras a esas demandas y por lo tanto los demás miembros de la comunidad dirigen ese tipo de sentimientos y actitudes de reacción moral. Los agentes humanos adultos somos considerados como agentes morales y por lo tanto como moralmente responsables. No de la misma manera los niños, no de la misma manera los animales podemos tener consideraciones morales hacia ellos, pero lo que no tenemos hacia ellos digamos, hacerlos sujetos a estas demandas y evaluar su comportamiento con relación a ellas, ¿no? Pues mucho menos con respecto a los seres inanimados. ¿De qué se trata el principio de posibilidades alternativas sobre el que me estoy cuestionando aquí? El principio de posibilidades alternativas es el nombre que Harry Frankfurt le da a una tesis que él dice que ha sido entendido a lo largo de la historia de la filosofía casi como un dogma, como una verdad a priori, y es que dice el principio, una persona es moralmente responsable de lo que ha hecho solo si podía actuar de otra manera. Y este principio es como muy intuitivo y de hecho nosotros lo manejamos mucho en nuestras prácticas cotidianas. Si por ejemplo alguien, un estudiante mío llega tarde a clase y me dice, profesora, discúlpame, es que no podía llegar temprano porque es que o había un paro y entonces no había buses y entonces no podía llegar a tiempo. Entonces ese no podía llegar a tiempo, no podía actuar de otra manera sino llegar tarde, yo lo tomo como una buena justificación para que el estudiante haya llegado a la hora que llegó y por lo tanto para suspender actitudes de reacción moral o sentimientos de reacción moral como la indignación con el estudiante. Pero, ay, mi gatico me está haciendo diablo, gracias, esperen un momento. Pero sí, yo considero que si yo considero que el agente tenía la posibilidad de actuar de otra manera, si yo considero que el estudiante podía llegar a tiempo a clase, yo no veo, pues yo considero que es lícito seguir dirigiendo hacia las actitudes y sentimientos de reacción moral.
Bueno, Harry Frankfurt y con él muchos filósofos contemporáneos ponen en cuestión este principio de posibilidades alternativas, cree que la responsabilidad moral de la gente realmente no requiere que la gente tenga posibilidades alternativas, y ahí hay un debate muy interesante en la filosofía contemporánea en torno a si en efecto la responsabilidad moral requiere o no que la gente tenga posibilidades alternativas. Cuando nosotros, ese debate gira más o menos en torno a este que pongo aquí, que se llama el argumento incompatibilista. El argumento incompatibilista tiene estas dos premisas que pongo allí. La primera, la creencia en que la responsabilidad moral presupone que la gente tiene posibilidades alternativas. La segunda, que es con base en el ejemplo que les acabo de dar ahorita. La segunda, la creencia en que el determinismo no da lugar a las posibilidades alternativas, y en consecuencia la creencia en que el determinismo y la responsabilidad moral son incompatibles. Este argumento incompatibilista ha hecho entonces, digamos, está como en el centro de ese debate, entonces ha hecho que los intérpretes, digamos, algunos de ellos nieguen que realmente, digamos, acepten la validez de este argumento, y entonces sostengan posturas incompatibilistas. O sea, efectivamente la responsabilidad moral y el determinismo no son compatibles. Estos incompatibilistas se podrían dividir en estos dos grupos que tenemos aquí. Por una parte tenemos los que llamamos incompatibilistas, deterministas duros. El determinista duro es la persona que dice, bueno, sí, determinismo y responsabilidad moral son incompatibles, pero el determinismo es cierto, luego vamos a tener que vivir sin responsabilidad moral, entonces vamos a tener que concebir un mundo en donde, dado que todo está determinado, entonces no somos moralmente responsables por nuestros actos, y entonces en ese sentido todos los sentimientos y actitudes de reacción moral, como el elogio, el reproche, la indignación, se van a tener que suspender. Si conservamos algunas de estas actitudes, como el elogio y el reproche, es porque ellas tienen, se dice, un carácter prospectivo, es decir, ellas son útiles para que la sociedad funcione de manera correcta, pero no tienen un carácter retrospectivo, es decir, no nos indignamos o no elogiamos a una gente porque creamos que la gente merece ese elogio o ese reproche, ¿no? Entonces, suspendiendo como actitudes como el elogio y el reproche, conservamos más bien actitudes como el castigo o el premio, simplemente porque la sociedad funciona mejor, eh, así como una cuarentena, ¿no? Ellos ponen el ejemplo de cuando nosotros, ahorita con el COVID, ponemos una persona en cuarentena, no es porque nosotros creamos que la persona merece estar encerrada 40 días como si hubiese cometido un delito, sino porque es que encerrándola tantos días vamos a hacer que el virus no se propague, la sociedad funcione mejor. Entonces, prácticas como el elogio del castigo serían prácticas prospectivas que simplemente ayudarían a que la sociedad funcione mejor, pero no retrospectivas, es decir, no suponiendo que la gente merece ese tipo de prácticas. Bueno, eso sería el determinismo duro. Otro tipo de incompatibilismo, pues son los que defienden el libre albedrío, ¿no? La libertad de la voluntad existe, luego el determinismo tiene que ser falso. Si me tengo que poner a escoger entre uno de los dos, escojo la libertad de la voluntad, rechazo la verdad del determinismo, y entonces soy moralmente responsable porque soy una persona completamente libre. Entonces es como el típico sermón de la iglesia, ustedes serán libres de actuar bien o mal, entonces merecen el cielo o el infierno por el comportamiento que ustedes están teniendo. Bueno, esos son los incompatibilistas por un lado, pero también hay otro grupo de posturas que son las compatibilistas, que tratan de mostrar que la responsabilidad moral y el determinismo son compatibles de alguna manera. Un primer grupo podría sostener que la responsabilidad moral es compatible con el determinismo porque uno puede tener responsabilidad moral sin necesidad de defender que la gente tiene posibilidades alternativas. La responsabilidad moral no presupone posibilidades alternativas. Y ejemplos contemporáneos de esto son Harry Frankfurt mismo, ¿no? Que a través de algunos ejemplos que se llaman ejemplos tipo Frankfurt, muestra que hay casos en donde reconocemos que la gente no tiene posibilidades alternativas de acción, pero de todos modos, como la gente está comprometido de todo corazón con su acción, nosotros elogiaríamos o reprocharíamos a la gente en esas circunstancias, incluso cuando no tiene posibilidades alternativas. Y por otra parte, están quienes dicen, bueno, la responsabilidad moral y el determinismo son compatibles porque el determinismo, de hecho,
no anula las posibilidades alternativas que son relevantes para la responsabilidad moral. Bueno, de todas estas 4 posturas que he mencionado que se pueden tomar frente a este, que es el argumento incompatibilista, encontramos nosotros antecedentes en el pensamiento antiguo. Entonces vemos, por ejemplo, en Epicuro la desviación atómica. Bueno, aunque todo eso es materia de discusión entre los intérpretes, ¿no? La desviación atómica de Epicuro se entiende de maneras muy diferentes. Hay posturas compatibilistas como la de Crisipo, pero los intérpretes se debaten entre sí su compatibilismo es de este primer tipo o este segundo tipo. Bueno, ahí hay unos debates muy interesantes. La pregunta, entonces, digamos que ha marcado mi investigación y que pues quiero presentar un poco aquí, es cuando surge este problema de las posibilidades alternativas, es decir, cuando se empieza a considerar que la responsabilidad moral requiere posibilidades alternativas y que dado el determinismo en el mundo, estas posibilidades alternativas están en riesgo y por lo tanto nuestra responsabilidad moral está en riesgo. Bueno, hay una filósofa muy importante que es Susan Bobbsien, que es como clave, que es como un hito, que ha marcado como, pienso yo, aquí un corte en las interpretaciones de este problema en el pensamiento antiguo. Susan Bobbsien habla de un nacimiento tardío del problema de la libertad de la voluntad, ¿no? Ella dice una concepción inadvertida y un nacimiento tardío del problema de la libertad de la voluntad. Bueno, ella tiene un argumento que es muy interesante y que me parece a mí clave para ir a examinar los textos, y es que el concepto que es clave en los textos antiguos cuando hablamos de responsabilidad moral, el que toca ir a mirar en las fuentes y rastrear para tratar de reconstruir esta teoría, es el concepto de Todes Femin. Ese concepto de Todes Femin es de muy difícil traducción y Susan Bobbsien propone en este artículo al que me estoy refiriendo que el concepto de Todes Femin puede tener 2 sentidos diferentes, que aquí llamo el sentido unilateral causativo y el sentido bilateral potestativo, que da lugar a 2 teorías de la responsabilidad moral muy diferentes y que debería ser traducido de maneras muy diferentes. Entonces voy uno por uno. El sentido unilateral causativo de Todes Femin lo que quiere decir es que cuando se dice que una acción es Todes Femin, lo que se está diciendo es que esa acción es atribuible a nosotros. Ese sentido es unilateral causativo. ¿En qué sentido? Es causativo porque se está diciendo que nosotros somos la causa de esa acción que estamos realizando, nosotros y no un agente externo. Por ejemplo, cuando yo soy forzada, en el ejemplo de Aristóteles, alguien coge mi mano para golpear a otra persona, la causa de ese golpe a la otra persona es un agente externo a mí realmente, ¿no? Entonces, cuando decimos que una acción es atribuible a mí, se está diciendo que efectivamente yo, Laura Gómez, soy la causa de la acción que se está realizando. Y es unilateral porque si se me está atribuyendo a mí, en este ejemplo, golpear a una persona con mi mano, ¿sí? No se me puede atribuir al mismo tiempo no haberla golpeado, ¿sí? Si se dice, Laura, a ti te atribuyo la acción de pegarle a fulanito, entonces se está diciendo que Laura, tú eres la causante y no se puede decir al mismo tiempo que se me está atribuyendo no haberlo golpeado. Entonces es unilateral en ese sentido, solo se me atribuye la acción que efectivamente estoy realizando y es causativo, entonces me señala que yo soy la causa. Bueno, en este sentido de Eto de Femin, ella propone traducirlo como es atribuible, ¿no? A la gente, la acción es atribuible a la gente y genera una primera teoría de la responsabilidad moral, que, según la cual un agente es moralmente responsable cuando él es autónomo, es decir, no es externamente forzado en la producción de sus acciones. Cuando un filósofo tiene una teoría de la responsabilidad moral basada en la autonomía, Bobbsien sostiene que el problema que ella tiene, que ese autor tiene en mente es si el determinismo implica que el individuo es externamente forzado y con ello que el agente no es causalmente responsable de sus acciones. Bueno, la argumentación de Susan Bobbsien y con ella una gran cantidad de intérpretes, la otra intérprete muy destacada de Aristóteles allí es Susan Meyer, es que Aristóteles tiene una concepción de Todes Femin que es unilateral causativo, una teoría de la responsabilidad moral basada en la autonomía de la gente y que por lo tanto cuando ellos están construyendo una teoría de la responsabilidad moral lo que les interesa es mostrar que la gente no está siendo externamente forzado para actuar de la manera como lo hace. Y Bobbsien propone que solo en el siglo II con Alejandro de Afrodisia, que inadvertidamente y tardíamente
va a surgir un sentido de todo femín que es bilateral potestativo. Entonces, ¿qué quiere decir este sentido bilateral potestativo? Que cuando se dice que una acción es todo femín, se tiene que decir que eso se podría traducir como esa acción depende de nosotros o está en nuestro poder. Es bilateral en tanto que si, por ejemplo, volvamos al ejemplo de mi estudiante que llega tarde a clase, eh, yo le digo, dependía de ti llegar tarde a clase, lo que yo le estoy diciendo es, estaba en tu poder haber llegado tarde o haber llegado temprano, estaba entre tus posibilidades y tú eres finalmente el que determina si llega temprano o llega tarde, ¿no? Estaba en tu poder. Entonces es bilateral, en tanto que si yo le digo a la persona, está en tu poder llegar temprano o tarde a clase, le estoy diciendo que las dos opciones, los dos cursos de comportamiento son posibles, y es potestativo porque se está hablando de las posibilidades, de las capacidades que tiene la gente en ese momento concreto. Bueno, este segundo sentido de todo Femín, que como les digo, Susan Boxing cree que solo surge con Alejandro de Afrodisia, tiene consigo una concepción de la responsabilidad moral, según la cual un agente es moralmente responsable cuando tiene posibilidades alternativas de acción. Boxing lo que dice es que es solo Alejandro de Afrodisia que tiene una teoría aristotélica de la acción que se ve confrontado con un determinismo como el de los estoicos. Solo hasta ese momento él inadvertidamente concibe que la responsabilidad moral requiere este tipo de posibilidades alternativas, y es en ese momento en donde surge el problema de la libertad de la voluntad o el problema de las posibilidades alternativas del que estoy hablando en esta presentación. Entonces dice, cuando Alejandro Afrodisia se ve confrontado con ese determinismo, le surge por primera vez en la historia de la humanidad la pregunta de si el determinismo elimina las posibilidades alternativas o la capacidad de la gente de actuar de otra manera, y con ello si elimina la responsabilidad moral. Intérpretes o filósofos, perdón, anteriores a Alejandro de Afrodisia, como Aristóteles, como los estoicos, como Epicuro, jamás se habrían preguntado, se habrían planteado este problema, porque sencillamente su concepción de todo Femín era unilateral causativa, su teoría de la responsabilidad moral era basada en la autonomía, y su problema simplemente es que la gente no esté externamente forzada. Bueno, esta teoría de Bobbsen es sumamente atractiva porque que a uno le digan que se puede descubrir en qué momento de la historia, justo en el siglo segundo, se descubrió esta noción de la libertad de la voluntad y este problema de las posibilidades alternativas, es como muy atractivo. Y a mí me parece que esa distinción de los dos sentidos de todo femenino efectivamente es, digamos, interpretativamente muy valiosa. Pero yo llevo unos años pensando que esta interpretación de Bobbsen no es cierto, entonces yo he tratado de defender que en el estoicismo esto no es así, y en los últimos años pues he estado tratando de mostrar que en Aristóteles tampoco es así, y que yo pienso que efectivamente no hay en autores anteriores a Alejandro de Afrodisia una concepción de la responsabilidad moral diferente, que solo con Alejandro de Afrodisia surge el problema de las posibilidades alternativas, sino que más bien yo creo que hay una concepción común de la responsabilidad moral que estaba ya en Aristóteles, que ya está en los estoicos y que va a estar también en Alejandro de Afrodisia, y que yo creo que nos acompaña hasta el día de hoy, y es una concepción de la responsabilidad moral que está basada en la idea del control. Es decir, que decimos que un agente es moralmente responsable cuando él tiene control sobre la ocurrencia de sus acciones. Les pongo aquí este timoncito como para que mantengan esa noción de control, que es como la clave, ¿no? Y que cuando uno tiene en la cabeza que la responsabilidad moral presupone que la gente tiene control sobre sus acciones, efectivamente se tiene que ocupar de los dos problemas que Bobbsen defiende tan tajantemente como dos cosas diferentes. O sea, cuando yo considero que un agente es moralmente responsable porque controla sus acciones, cuando me confronto con posturas deterministas, tengo que preguntarme si puede la gente tener control sobre sus acciones en un mundo donde todo está determinado. Y para explicar si la gente tiene control, pues tengo que explicar efectivamente que la gente no fue externamente forzado, sino que fue el mismo quien produjo sus acciones. Y segundo, si se dice que yo tengo control sobre mis acciones, pues tiene que haber un sentido suficientemente relevante en el que yo tengo posibilidades alternativas y yo controlo cuál de esas alternativas es la que yo voy a llevar a cabo.
Bueno, entonces en esta presentación quiero mostrar, defender como muy rápidamente que esto es así en Aristóteles. Muy rápidamente voy a decir unas cositas sobre ese, que era la premisa número uno de ese argumento incompatibilista, y era sobre, acuérdense, la primera premisa hablaba sobre la necesidad, ¿no? Sobre la concepción de que si todo está determinado, todo ocurre por necesidad. Entonces, cuando nos preguntamos si Aristóteles tiene, digamos, en mente este problema de las posibilidades alternativas, una de las preguntas que hay que resolver es si Aristóteles tiene en mente algo así como el determinismo o no, cuál es su postura frente a la necesidad en los eventos del mundo. Y aquí las disputas, las interpretaciones entre los intérpretes son muy diversas, no hay en absoluto un acuerdo, y es una parte de la teoría que es bastante complicada de reconstruir, pero es muy bonita porque atraviesa pues todo el corpus aristotélico. Entonces tenemos posturas que dicen que Aristóteles es un completo determinista de cabo a rabo. Hay posturas que dicen que Aristóteles es un completo indeterminista, que cómo se les ocurre, y hay posturas que dicen que Aristóteles ni siquiera era consciente de algo como el determinismo, que eso efectivamente surgió solo con el estoicismo, pero que en la postura de Aristóteles no había nada que lo pudiera hacer contemplar, digamos, filosóficamente la idea de que todas las cosas surgieran por necesidad. Yo creo que si nosotros nos vamos, y un poquito pues de eso es el libro del que estaba hablando Paula, si nosotros nos vamos a los textos de Aristóteles, de la naturaleza, entonces donde está física, donde está partes de los animales, generación de los animales, nosotros podemos ver a un Aristóteles que sí tiene en mente una teoría que defienda, que sostenga que todo ocurre de acuerdo con necesidad, y la tiene en mente y pelea con eso. O sea, cuando Aristóteles presenta su disputa con los mecanicistas, con Demócrito y con Empédocles, dice explícitamente: hay personas, hay filósofos que consideran que todo sucede por necesidad absoluta, pero eso no es así, y da sus argumentos para sostenerlo. Entonces, eh, Aristóteles sí tiene en mente teorías que sugieren que todo ocurre de manera absolutamente necesaria, y rechaza completamente esas doctrinas, y podemos ver también en los textos de lógica cómo con el principio de bivalencia Aristóteles también tiene en mente un determinismo lógico que sostiene, bueno, que si todas las proposiciones sobre los futuros contingentes son ya verdaderas, entonces todo va a ocurrir por necesidad, pero no podemos decir que todos los eventos futuros son necesarios, porque entonces nos quedamos sin deliberación, nos quedamos sin, nuestros esfuerzos ya no tienen ningún sentido, entonces todas las cosas no pueden ocurrir de manera necesaria. Entonces tenemos un Aristóteles que sí concibe la posibilidad de que todos los eventos futuros sean necesarios, y rechaza completamente esa posibilidad porque para él en el ámbito práctico necesitamos la contingencia. Entonces yo no creo que Aristóteles sea tan inconsciente del determinismo como algunos intérpretes sugieren. Todo lo contrario, creo que es bien consciente a partir, digamos, de sus concepciones causales y a partir de sus concepciones lógicas de argumentos deterministas que él rechaza. Pero al mismo tiempo se puede ver rastrear como en analíticos posteriores en sus textos de epistemología, como Aristóteles de una manera muy interesante hace una conexión necesaria entre la causa y el efecto, ¿no? Entonces, eso nos hace preguntarnos, y yo no me puedo ocupar mucho aquí, exactamente cuál es la necesidad que Aristóteles le está incomodando y contra la que está tratando de debatir en sus textos. Y mi propuesta argumentativa o interpretativa es que Aristóteles quiere evitar la predeterminación, aunque quiere al mismo tiempo defender la conexión necesaria entre causa y efecto. Pero ya no digo más de esto porque lo que me interesa es lo que viene. Ay, Paula, ya que te veo ahí, sí me puedes hacer alguna moquita cuando me falte tiempo. Entonces, de lo que más me quiero ocupar es de la responsabilidad moral, y nuevamente aquí hay mucha disputa entre los intérpretes. Básicamente hay tres interpretaciones que se pueden señalar aquí. Nuevamente, Aristóteles no tiene ninguna teoría de la responsabilidad. Aquí hay una señora que se llama Jane Roberts que sostiene que Aristóteles no tiene en ningún momento una teoría de la responsabilidad moral, que cuando él habla del elogio, del reproche, del castigo, del premio, está entendiendo todas estas actitudes y todos estos sentimientos no como actitudes de reacción moral, sino como
como actitudes prospectivas, como los deterministas duros, ¿no? Que simplemente las usan para moldear el comportamiento de la gente. Entonces, como Aristóteles realmente lo que le interesa, como decía Paula ahorita, es hacer a los hombres virtuosos y buenos, entonces piensa en el elogio y en el reproche y en el castigo como medios que ayudan a moldear el carácter de los agentes, pero no es que él en absoluto se esté ocupando de si los agentes son moralmente responsables. Bueno, esa es una postura con la que por supuesto yo no estoy de acuerdo. Hay otras que dicen que Aristóteles tiene una teoría de la responsabilidad moral, pero solamente basada en la atribución, que es la teoría de Susan Bookchin y de Meyer que ahorita les dije. El agente es moralmente responsable si se le pueden atribuir causalmente sus acciones. Y yo tampoco estoy de acuerdo con esta postura porque yo no creo que a Aristóteles solo le interese la atribución causal. De hecho, causalmente se me puede atribuir el latido de mi corazón, pero eso no quiere decir que yo sea moralmente responsable de una enfermedad cardíaca, por ejemplo, sino que hay un elemento muy importante allí y es el hecho de que la gente tenga control. Entonces es la tercera propuesta que tengo allí, que es la que yo quiero defender, y es que para Aristóteles la responsabilidad moral descansa fundamentalmente en la idea de control. Estas dos cosas que vemos aquí son como los dos pasos que tiene que dar una teoría de la responsabilidad moral, otra vez como con base en Strawson que les presentaba al inicio. Él dice que una teoría de la responsabilidad moral, tiene que explicar quiénes son agentes morales primero, y yo creo que Aristóteles hace esto a través de su concepción del humano como animal político sujeto a las demandas de su comunidad política. Y este punto de aquí, que es en el que me voy a concentrar ahorita, y que yo creo que Aristóteles desarrolla súper bien, pues especialmente en Ética Nicomaquea 2.6, pero pues que para reconstruirlo igual toca ir al de ánima y toca ir a movimiento de los animales, y es la concepción del humano como principio y dueño de sus acciones. Bueno, y una segunda parte de las teorías de la responsabilidad moral, es decir, bueno, estos agentes morales, en qué condiciones sus acciones pueden ser objeto de, o cuando más bien podemos elogiar o reprochar a un agente moral por sus acciones. Porque, por ejemplo, con el ejemplo de mi estudiante nuevamente, aunque él es un agente moral, si él me logra demostrar que, por ejemplo, su mamá lo encerró con llave en la casa o había un paro de transportes o algo así, pues ustedes ven que esas son como unas ciertas condiciones bajo las cuales yo suspendo mis actitudes y sentimientos de reacción moral. Entonces, la segunda parte de la tarea es mirar pues en qué condiciones yo suspendo mis actitudes de reacción moral y en qué condiciones pues yo las puedo seguir manteniendo. Yo creo que esta segunda parte de la tarea la hace Aristóteles a través de su teoría de la acción voluntaria, que yo creo que la acción voluntaria es una teoría del movimiento intencional en Aristóteles, pero pues aquí no me puedo detener mucho, solo dejo así esto allí, y ahí estoy siguiendo un autor que es a David Charles, que en su texto sobre teoría de la acción pues defiende esto. Yo estoy completamente de acuerdo con la interpretación de él en ese punto. Pero les digo, me voy a concentrar en este pedazo que es el que a mí me interesa para el debate que yo tengo allí con Susan Bookchin y Susan Meyer sobre cuándo surge el problema de las posibilidades alternativas, ¿no? Entonces, como les he dicho, Aristóteles en Ética Eudemia 2.6 explica en qué sentido el humano es principio de sus acciones. Aristóteles dice que habla de dos tipos de principios: los principios de las cosas que son inertes, como las matemáticas, y los principios de las cosas que son movientes. Son principios en tanto que a partir de ellos se deducen ciertas cosas o se producen ciertas cosas. En ese sentido son principios. Pero solo los principios de cosas movientes son principios también en el sentido en que a partir de ellos se causa, se genera, se produce el movimiento, ¿no? Entonces, sí, hay dos tipos de movimientos: movimientos de cosas que son necesarias y eternas, como los movimientos circulares de los cielos, y movimientos de cosas contingentes, como la acción humana o en general todas las cosas del mundo sublunar. Aristóteles dice que los principios de cosas que son movientes los va a llamar kyriei, dominantes, digamos. Algunas traducciones proponen controladores.
Esos principios dominantes, entonces, son de dos tipos: principios dominantes de cosas necesarias, y un ejemplo de esto es Dios, y principios dominantes de cosas contingentes, y el ejemplo aquí somos los humanos. Somos principios dominantes en el sentido en que a partir de nosotros se produce el movimiento. Lo que nos caracteriza a nosotros los humanos como principios dominantes es que somos principios dominantes de cosas que pueden ser y no ser. Y eso es fundamental, como se ve en este pasaje, para la definición del concepto de Toefemín, que mantengo aquí en la traducción sin traducirlo, mantengo en griego, justamente porque si yo me atrevo a traducirlo como atribuible a nosotros, o depende de nosotros, o está en nuestro poder, con la traducción pues ya estoy metiendo una interpretación de si es unilateral causativo o es bilateral potestativo. Entonces yo se los dejo allí en griego, pero trataré de argumentar cómo necesariamente va a tener que traducirlo en un sentido bilateral potestativo, porque en un sentido unilateral causativo eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que haré en adelante. Aquí tengo un pasaje de Ética Eudemia 2.6 en donde Aristóteles dice lo siguiente, dice: de modo que de cuantas acciones el hombre es principio y señor, o sea, arge y kyrios, es evidente que es posible tanto que lleguen a ser como que no, ¿sí? Son de cosas contingentes. El humano es principio y señor de cosas que pueden ocurrir o pueden no ocurrir, que son contingentes, y que es efautoi, que lleguen a ser y que no lleguen a ser estas cosas, de las que precisamente es señor, Kyrios, de su ser y de su no ser. Cuántas cosas efautoi, hacerlas o no hacerlas, él mismo es causa de ellas, y de cuántas es causa son efautoi. Entonces, como ven ustedes aquí, ese concepto de Toefemín está fundamentado en esas dos nociones, en que la gente sea al mismo tiempo principio causal y sea Kyrios, sea señor, sea dueño, sea controlador, como les digo en algunas traducciones, de la ocurrencia o no ocurrencia de esas acciones, ¿no? Entonces tenemos, digamos, como rasgos centrales de ese concepto de Toefemín en esa Ética Eudemia 2.6, primero, que se da en el ámbito de lo que es contingente. De Dios no podemos decir que las acciones son efautoi, no, él es un principio dominante, pero no podemos decir que sus acciones son efautoi, sino que eso es un atributo que se da a las acciones humanas, porque es un atributo que se da en movimientos que tienen esa característica, que son contingentes, que pueden ocurrir o no ocurrir. Y siendo esas acciones contingentes, se dice que son todo Toefemín, que dependen de nosotros, en el sentido en que nosotros somos principio causal de ellas. Y ahí hay una cosa muy bonita de la teoría de la acción aristotélica, y es una cosa que se llama como causalismo agente, y es que Aristóteles concibe que los principios causales son sustancias que tienen poderes causales que se activan en la producción de ciertos efectos. Fíjense que en la modernidad una de las concepciones causales realmente es como esa idea del mecanismo en donde podríamos representar la causalidad como un tipo de hilera de fichas de dominó, en donde hay un primer impulso a una primera ficha de dominó que desencadena todo un conjunto, toda una serie de relaciones causales que producen necesariamente ciertos efectos. Y si uno se pone a ver, cada una de las fichas de dominó intermedia realmente no está siendo agente, sino simplemente está siendo paciente de esa influencia causal de la ficha de dominó inmediatamente anterior. Para Aristóteles la causalidad no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que el mundo es un conglomerado, digamos, de sustancias, cada una con poderes causales, que se activan en la interrelación con las otras sustancias de la naturaleza. Y en ese sentido Aristóteles dice, si ustedes se acuerdan en física, una entidad natural es definida como una entidad cuyo principio de movimiento es interno, ¿no? Versus los seres inanimados, que siempre son movidos desde afuera. Los seres naturales tenemos el principio interno de movimiento, sea una planta, sea un animal no racional, sea un animal racional. Para Aristóteles la naturaleza es aquello que se moviente, aquello cuyo origen causal, cuyo arjé, cuyo principio de movimiento está dentro del mismo. Eso me parece que es fundamental para entender esta teoría. Y segundo, que el humano versus como otras entidades naturales es Kyrios de los movimientos que produce. Y si uno se va a un pasaje de metafísica, que es 1047b35,
Aristóteles va a decir que los seres humanos, en tanto seres racionales, en tanto que tenemos capacidades racionales, podemos en las mismas circunstancias activar esas capacidades de maneras alternativas. Contrastémoslo con el fuego. Cuando el fuego se encuentra con el leño, Aristóteles dice el fuego no puede sino quemarlo, no puede sino calentar a aquello que se le acerca. Pero Aristóteles dice nosotros los humanos con capacidades racionales que tenemos, en las mismas circunstancias podemos activar esas capacidades de maneras alternativas. Y Aristóteles dice por eso cuando la gente y el paciente se encuentran, las potencialidades de los agentes racionales no se activan de inmediato, sino que se activan de acuerdo con lo que se ha deseado dominantemente. Y aquello que es deseado dominantemente, dice Aristóteles, pues puede ser lo que es deseado por mis apetitos en algunos momentos, o a veces puede ser lo que yo he decidido hacer. Bueno, entonces ahí está todo el problema de la continencia e incontinencia. Pero el punto es que eso que es deseado dominantemente es algo que ha sido ordenado por el intelecto, por el nous, y aquí el nous en un sentido amplio que abarca las tres facultades críticas que son la aistesis, la fantasía y el nous ahora sí en un sentido específico. Entonces cuando el pensamiento, entonces todo esto se puede reconstruir con el de ánima y el movimiento de los animales, cuando el pensamiento piensa que cierto objeto es placentero, dice Aristóteles, entonces establece un objeto de deseo y ese objeto de deseo va a ser el que mueve al deseo y ese deseo es el que nos mueve a actuar. Entonces digamos que esta es la estructura básica de lo que es un movimiento intencional o un movimiento voluntario en Aristóteles. Bueno, entonces las acciones que dependen de nosotros, repito, se darían en el ámbito de lo contingente y se dice que la gente es principio y es kyrios, es dominante, es dueño, es señor de esas acciones que está produciendo. Quiero que miremos este pasaje porque en este pasaje ya es claro que no podemos tener una comprensión unilateral causativa de este concepto de todo efemín. Entonces, dice Aristóteles, entonces, ¿cuántas cosas hace? Siendo efe autoi, no hacerlas, ya, ¿sí? Sin desconocimiento y a causa de sí mismo, estas son por necesidad voluntarias y lo voluntario esto es, ¿sí? Si yo llegara a decir que es que aquí hay un sentido unilateral causativo del término, estoy diciendo algo que no tiene sentido, ¿sí? Estoy diciendo, entonces, ¿cuántas cosas hace? Siendo atribuible a la gente causalmente el no haberlas hecho, eso no tiene sentido. Que se me atribuye a mí el no haber hecho la acción que hice, eso no tiene ningún sentido. Aquí el sentido de todo efemín tiene que ser un sentido bilateral potestativo. Entonces, ¿cuántas cosas hace? Dependiendo de él o estando en su poder, no hacerlas, sin desconocimiento y a causa de sí mismos, estas son por necesidad voluntarias y lo voluntario esto es, ¿no? Lo voluntario se define, una acción es voluntaria cuando depende de mí haber realizado lo opuesto. Entonces no puede ser que ese hecho de femín pueda ser unilateral causativo allí. Ese pasaje es como fundamental allí, ¿no? Y está este otro en donde conectamos ya ese sentido bilateral potestativo directamente con la teoría de responsabilidad moral de Aristóteles, con las nociones de elogio y de reproche. Y aquí nuevamente en este pasaje Aristóteles, el sentido del todo femín es nuevamente bilateral potestativo. Entonces dice Aristóteles, en efecto, si alguien, siendo autoi, tanto hacerlo noble como abstenerse de hacerlo vergonzoso, hace lo opuesto, es evidente que tal hombre no es virtuoso. ¿Sí? Si esto de femín, hacer lo opuesto a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ese sentido nuevamente es bilateral potestativo. Es evidente que tal hombre no es virtuoso, ¿sí? De modo que es necesario que tanto el vicio sea voluntario como la virtud, pues no hay ninguna necesidad de realizar las cosas perversas. A causa de esto, tanto el vicio es reprochable como la virtud es elogiable. O sea, el fundamento de prácticas de reacción moral como el reproche y el elogio está en este sentido de todo efemín que claramente tiene que ser bilateral potestativo en este pasaje, ¿no? El que actúa viciosamente es efautoi,
hacerlo noble, o sea, no hacer eso vicioso, y abstenerse de hacerlo vergonzoso. El que actúa mal tiene en su poder actuar bien, ¿sí? Y es debido a esto, Aristóteles dice que el elogio y el reproche son justificables, ¿sí? En esas circunstancias. Pues las acciones involuntarias vergonzosas y malas no son reprochadas ni las buenas elogiadas, sino las que son voluntarias. Bueno, yo digo que el corazón y el lugar más clave en donde está esto es, como les he dicho, estos pasajes que son de Ética Eudemia 2, 6 y 11, del 6 al 11, pero fundamentalmente el 6. Pero entonces en una presentación que hice de esta tesis que estoy sosteniendo, alguien me dijo, oye Laura, pero pues de pronto Aristóteles sí pensaba así en la Ética Eudemia, pero ya después en la Ética Nicomaquea maduró, y ya en la Ética Nicomaquea Aristóteles no tenía un sentido bilateral potestativo del todo femenino, él ya no considera que para la responsabilidad moral se requiera que el agente vicioso tenga en su poder actuar virtuosamente. Entonces puede ser que Aristóteles cambió de opinión. Bueno, frente a esa pregunta que me hicieron, que me pareció muy buena, pues dos cosas. Primero, si Aristóteles cambió de opinión, pues es posible, ¿no? Pero ahorita va a mostrar que no cambió de opinión. Pero incluso si cambió de opinión, ya los pasajes de Ética Eudemia solo serían suficientes para mostrar que el problema, que la concepción de todo efemín bilateral potestativa ya estaba presente en Aristóteles, incluso cuando Aristóteles hubiese cambiado de idea, ¿no? Pero lo que quiero mostrar ahora con el pasaje que va a mostrar, que es de Ética Nicomaquea 3.5, es que Aristóteles sigue teniendo esa noción bilateral potestativa de todo efemín también en la Ética Nicomaquea. Ay, qué pena, no les puse aquí el texto griego, se me olvidó. Disculpe. Dice Aristóteles, pues castigan también la ignorancia misma si la gente parece ser causa de la ignorancia. Por ejemplo, para el borracho, Aristóteles en este contexto está hablando de que la ignorancia es un factor exculpante en algunas circunstancias, pero dice no, pero si la gente es responsable de su ignorancia, la ignorancia ya no es un factor exculpante. Entonces escribe lo siguiente, pues castigan también a la ignorancia misma si la gente parece ser causa de la ignorancia. Por ejemplo, para el borracho es doble la pena, pues el principio, miren, el arjé estaba en él, pues él era dueño de no embriagarse, era Quirios de no haberse embriagado, el que se embriagó era dueño de no haberse embriagado, y esto es la causa de su ignorancia. ¿Sí? Si ven que ahí lo que se está diciendo es que cuando yo hago la acción X, yo soy dueña de hacer también la acción no X. Y también castigan a quienes ignoran alguna de las leyes que es necesario conocer y no es difícil. Y del mismo modo también en otros casos, en que consideran que se es ignorante a causa del descuido. ¿Sí? Yo soy ignorante porque no presté atención. ¿Y por qué se me reprocha en ese caso? Porque dependía de ellos, era todo de fautoi, dependía de ellos no ser ignorantes, pues eran dueños, eran quirioi, de poner atención. ¿Sí? Entonces, fíjense como en este pasaje de Ética Nicomaquea 3.5, otra vez Aristóteles está descansando en una concepción de todo el femín que está fundamentada en que seamos arjé y que seamos quirios de nuestras acciones, y que ese quirios implica justamente que somos dueños tanto de realizarlas como de abstenernos de realizarlas. Bueno, ese argumento que trato de construir entonces a través de la Ética Nicomaquea y a través de la Ética Eudemia, como les digo, es para mostrar que la idea de control, que aquí se expresa con esa expresión de ser quirios, ¿no? Es fundamental en, las teorías de en la teoría de la responsabilidad moral de Aristóteles, y que esa noción de ser quirios presupone un sentido bilateral, o más bien produce un sentido bilateral potestativo de ese concepto de todo femín. Y que siendo así las cosas, tendríamos que decir que no es hasta Alejandro de Afrodisia que este sentido bilateral potestativo surge, sino que ya lo encontramos en estos textos de Aristóteles. Bueno, eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Laura, por la ponencia. Estamos atentas entonces. Bueno, ya veo por ahí la manita de Alfonso. Y bueno, también recordarles a los espectadores, también a quienes son estudiantes, que estamos pues sin duda abiertas a cualquier tipo de preguntas también de comprensión. Así que por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas. Alfonso, siéntete tú también libre de hacer tu pregunta. Cuéntanos.
Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Laura. Me pareció muy clara, me pareció fabulosa la presentación, y pues me alegra ver cómo ha madurado una idea que apareció hace muchos años y cómo ha madurado de bien. Pues sí, me parece muy interesante. La objeción que tú misma respondiste en tu conferencia al final, yo mismo te la quería plantear, pero pues ya que la respondiste, y creo que hay otros pasajes de Ética Nicómaco donde muy claramente se vincula tu Efgemín con las posibilidades alternativas, te la planteo por otro lado. Eh, de cualquier manera, creo que no puede estar en discusión que la concepción de lo voluntario entre ética nicómaco y ética nicomaquea se ha modificado. Eh, ¿Qué importancia tiene esa modificación para tu tesis? Bueno, sí, yo la verdad no creo tanto que se haya modificado, entonces aquí me tengo que pelear con medio mundo. Es más Con el mundo bien que... entero, con el mundo entero, Laura, no con medio mundo. Sí, sí, estoy de acuerdo, yo sé. Yo creo, tengo como una sensación que trato de defender pues en lo que he estado escribiendo en el último año, en el año sabático, y es que yo pienso que el Aristóteles de la Ética Eudemia es el ñoño, el ñoño que tiene como una audiencia que es como los que ya le han seguido como el rastro en sus escritos más técnicos, en sus teorías más técnicas, como las que encontramos en el de Ánima, en el movimiento de los animales. Y entonces, por ejemplo, a mí la definición de movimiento voluntario en la Ética Eudemia me parece súper bien lograda, es así como una construcción bien difícil, porque entonces lo voluntario es o lo conforma el pensamiento, o lo conforma la elección, o lo conforma el deseo, pero no es esto, no es esto. Es un enredo y argumentativo, pero yo creo que ese enredo argumentativo lo que tiene es como el trasfondo de la teoría del de ánima, y me parece que allí Aristóteles es como haciendo el trabajo como más filosófico de tratar de definir qué es un movimiento voluntario, y como decía ahorita, ahí le sigo mucho como la argumentación a Charles, en el sentido en que el movimiento voluntario para Aristóteles también lo entiendo yo como el movimiento intencional, es decir, como ese movimiento que es comandado por el pensamiento, digamos, dentro de todos los movimientos que este cuerpo que está aquí produce, la digestión, el latido del corazón, eh, el que yo hable, el que yo mueva mis manos, cuentan como movimientos voluntarios aquellos no solo que tienen a la causa interna, sino aquellos que además son comandados por el pensamiento. Y por eso creo que esa definición en la ética eudemia de lo voluntario como lo conforme al pensamiento, lo que hace es seguir como muy, muy de cerquita esa teoría del movimiento voluntario que Aristóteles también desarrolla, especialmente el movimiento de los animales, ¿no? Cuando Aristóteles halla movimiento de los animales se pregunta, bueno, ¿cuál es el origen del pensamiento? Y dice, perdón, del movimiento, y él dice, bueno, el origen del movimiento voluntario es el objeto de deseo, el objeto del deseo y de pensamiento, dice Aristóteles, que es el que va a mover al deseo, que es el que nos va a mover a la acción. Entonces yo pienso que Aristóteles tiene como toda esa teoría y está muy, muy, muy bien reflejada en la ética eudemia. Y después cuando uno se va a la ética nicomaquea, ya la definición de lo voluntario no está así como lo conforma el pensamiento, sino simplemente Aristóteles dice algo más general y es que la causa sea interna y no externa. Eh, ah, pero yo, mi sensación es que el público de la nicomaquea es más como esos estudiantes de filosofía política que no tienen que comprender como el detalle y la minucia de todo eso que es como la psicología moral de Aristóteles, de el objeto de deseo que mueva al deseo, que, ¿sí? Que a su vez mueva al animal. Entonces, como que allí en la nicomaquea le bastara con decir, bueno, que la causa es interna, es decir, que no sea externamente forzado, que la gente conozca los particulares y que sea todo efemín, pues que son como los tres rasgos. Pero esos tres rasgos también están presentes en la ética eudemia, ¿no? En la ética eudemia, pues la causa interna está mucho más sofisticada, digo yo. Por eso es que digo que es mañoño, cuando dice Aristóteles que es lo que es producido por el pensamiento. Ahorita me tengo un poquito más sobre eso, que se me escapó decir algo. Y en la ética eudemia también está la cuestión del conocimiento de los particulares, y también está, y está muchísimo mejor desarrollado, la noción de todo efemín.
Entonces, esa es mi sensación. Yo la verdad no siento que Aristóteles haya cambiado de pensamiento, o sea, que haya alguna tesis que defienda en un lado que esté negando en el otro, pero sí que hay cosas que dice en la Ética Eudemia que ya no dice explícitamente en la Nicomaquea, aunque son compatibles, así como hay cosas que desarrolla más en la Nicomaquea, que es lo de las acciones mixtas, que no desarrolla también en la Ética Eudemia. Para mí los dos tratados se complementan. Bueno, y decía que iba a ahondar un poquito más en esto de la definición de lo voluntario como lo conforma el pensamiento, y es, ay, se me olvidó qué era lo que iba a decir. Perdóname un Bueno, segundo, solamente para que vuelvas sobre eso, porque mientras en uno de los dos tratados habla de lo voluntario a propósito solamente de los seres humanos, en el otro habla de lo voluntario a propósito de los seres humanos, los animales y los niños. Ahí tiene que haber una diferencia pertinente, ¿o no? pero, o sea, yo en general pienso que Aristóteles, digamos que la noción de lo voluntario, lo involuntario y lo no voluntario aparece ya en el de ánima y aparece en movimiento de los animales, y el movimiento de los animales es un concepto que va a aplicar para todos los animales en general. Entonces Pero yo creo, en el movimiento de los animales es más la fantasía que la dianoia, que es lo que está en juego que es lo que está en juego en la ética eudemia. yo creo que en la ética eudemia, cuando Aristóteles define lo voluntario como lo conforma el pensamiento, ese pensamiento, al igual que en muchas partes del de ánima, es usado como ese género grande bajo el que se subsumen las tres facultades críticas, que son la fantasía, la sensibilidad y ya el intelecto propiamente en sentido específico humano, ¿sí? Como capacidad intelectual. Yo pienso, sí, cuando Aristóteles en Ética de Eudemia dice, no es lo conforme a elección porque muchos movimientos voluntarios son contrarios a la elección, los de los incontinentes, no es lo conforme al deseo porque muchos movimientos voluntarios son contrarios al deseo. Entonces tiene que ser lo conforme al pensamiento. Y cuando uno mira por qué es lo conforme al pensamiento, es porque el pensamiento es el factor común tanto a los movimientos producidos por el deseo como a los movimientos producidos por la elección. Y el pensamiento es realmente el factor común, en tanto que el pensamiento en ese sentido amplio que digo que abarca las tres facultades críticas, es el que establece el objeto de deseo, que es el que va a producir cualquiera de los tipos de deseo y va a producir en últimas la elección también. Entonces yo pienso que el ejercicio de la ética eudemia es eso, es encontrar, él está tratando de dar la definición de lo voluntario y se da cuenta que no se puede definir por ni por la elección, ni por la orexia, es decir, ni por la epitimía, ni por el timón, ni por la úlesis, no se puede definir por ninguno de estos porque siempre hay un movimiento voluntario que está por fuera de cualquiera de esos, ¿sí? Hay movimientos voluntarios que no son elegidos, que no son apetecidos, que no son deseados racionalmente, bueno, en fin. Entonces, ninguna de esas cuatro categorías que él examina subsume a todos los movimientos voluntarios. Lo único que subsume a todos los movimientos voluntarios es el pensamiento, en tanto que el pensamiento, en sentido amplio, es el que pone el objeto de deseo, porque Aristóteles en el de ánima va a decir, el deseo es movido por el objeto del deseo y el objeto del deseo es lo que o percibimos o nos representamos con la fantasía o con el intelecto como bueno, ¿sí? Entonces es el pensamiento el que pone el objeto de deseo, que es el que va a mover a la facultad desiderativa. Entonces yo pienso que en la ética eudemia lo que Aristóteles hace es encontrar ese factor común en el pensamiento en ese sentido amplio. Bueno, Y ahí hay tópico para discutir sí, sí. ampliamente. Ya, muchas gracias. Buenísimo. Listo, Alfonsito, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfonso, por las preguntas. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Como dice Alfonso, nos quedaría ahí una discusión pendiente. También, pues, ya propiamente la relación entre los tratados, pero bueno, ha sido muy interesante. Muchas gracias por presentarnos este tema. Vamos entonces a dar paso a nuestra siguiente y última ponencia.